Pero esto tiene una connotación que a través de la historia ha ido cambiando, en vista que el ser humano ha ido desarrollando ese darse cuenta de en qué lugar estamos en esta humanidad, en esta naturaleza, de tal manera que nos hemos ido privilegiando a través de un antropocentrismo quizás, pero valorando nuestra condición de seres humanos pensantes. Usamos la razón, desarrollamos cultura, por ende desarrollamos afectos, tenemos un sistema nervioso, un cerebro que distribuye el instinto en la profundidad del cerebro en una región límbica, pero el amor, el altruismo, el humanismo se posesiona en una región cortical, supermoderna, y sobre todo en una región prefrontal. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Yo voy a pasar algunas transparencias, claro está, pero voy a tratar de hacer un recorrido solamente con el discurso, tratando de que no nos guiemos solamente de algunos materiales del PPT, que tenemos esa mala costumbre a veces de basarnos en algunas imágenes que pueden decir algo o algunas letras, peor aún. Yo voy a tratar de resumir este tema que es tan relacionado a nuestro quehacer vocacional. Es la relación médico-paciente y voy a destacar algunos principios, no todos, porque esta clase se va a dividir en dos principios bioéticos importantes, que es la autonomía y la no maleficencia. Estoy seguro que tendrán otra clase donde se tocará la justicia y también la beneficencia. Entonces yo me abocaré a dos principios bioéticos, por llamarlo así, que son imprescindibles sin desmerecer a los otros dos principios, que no son absolutistas, sino que intentan facilitar un poco nuestro discurrir en el análisis ético. Me tomaré también un poco de tiempo para hablar del concepto de la ética desde mi propia perspectiva y lo pondré a su consideración para que ustedes elaboren su propio análisis y su propia definición de algo que ya se tocó en alguna clase primaria, ¿no? Una clase que me antecede. La ética se denomina así a una extracción de la axiología y por ende de la filosofía, y que a través de los años, de muchos años, probablemente algo así de 400 años antes de Cristo, o quién sabe más, es que se, se convive con el análisis de la conducta humana. El ser humano observa a su congénere y observa cómo actúa. Esto es parte de nuestra forma de ser como especie. Evaluamos el comportamiento ajeno continuamente y le ponemos alguna valoración. Cuando es positivo, lo destacamos, lo alabamos, lo adulamos, lo congraciamos y lo felicitamos. Y cuando es nocivo y destructivo, muchas veces hasta lo sancionamos legalmente, penalmente, lo criticamos, lo descalificamos e incluso a veces lo pasamos a un nivel patológico. Pero el comportamiento de nuestros congéneres en los grupos humanos siempre ha motivado un reflejo de lo que hay en la interioridad nuestra, es decir, vemos en el otro lo que identificamos que podemos hacer nosotros,
pero también vemos en el otro conductas negativas que podríamos ser proclives nosotros mismos de hacer. Eso nos hace que en la filosofía, en el pensamiento humano, se convierta en este coloquio, en esta discusión, en este diálogo del comportamiento ajeno, a fin de valorarlo o a fin de descalificarlo. Si esto representa los orígenes de lo que luego se llamará el pensamiento ético, y que ya Platón, y antes que él, su maestro Sócrates, del cual sabemos gracias a Platón y a los diálogos de Platón, cuando toma como referente a su maestro Sócrates y dice, y lo narra, eh, Sócrates dijo tal cosa, Sócrates pensó tal cosa o tal cual otra cosa. Es así como reconocemos la impronta que dejó Sócrates, quien no escribió absolutamente nada, pero dejó un legado en sus alumnos, y sus alumnos a su vez crearon la academia. Y la academia no es sino eh, la- el antecedente que tenemos nosotros como universidades. Este mismo conversación tiene orígenes en lo que Platón llamó el estudio racional convertido en un sistema de aprendizaje colectivo, la academia. Y la academia luego fue el colegio, la escuela, la universidad y cualquier centro de aprendizaje. Pues bien, el comportamiento humano puede variar de acuerdo a muchas circunstancias, muchos factores. Incluso puede variar de acuerdo a cada forma de ser que tiene el individuo. Esta postura de otredad, como dice el filósofo Levinas, más contemporáneo que los que he mencionado, la otredad significa que nuestra naturaleza es estar muy atentos al otro, muy pendientes del otro, porque somos gregarios. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra estructura, quién sabe, neuronal, está basada en la convivencia, en eso que llamamos sociedad o en eso que podríamos llamar civilización. La civilización es parte de lo que Freud llamó el malestar de la cultura. El malestar de la cultura, a manera de comentario extra a este tema de la ética y la relación médico-paciente, hace 100 años, un poquito más de 100 años, que se publica el texto, el libro de Freud, El malestar de la cultura, donde, en resumen, diríase que Freud denota la facturación que hacemos los seres humanos por volvernos civilizados. Es decir, la cuota que pagamos por ser civilizados es una cuota basada en una neurosis, angustia, esa es la cuota. El ser humano es un ser angustiógeno y puede ser también un ser que puede catalizar la angustia, eh, destruir la angustia, tratar la angustia, combatir la angustia. Eh, esta lisis de la angustia es producto del crecimiento personal. Pero esa angustia con la cual convivimos desde que nos damos cuenta, primero, que vamos a morir absolutamente todos, algunos antes, otros después, esa angustia se genera por una lucha interna entre el instinto que nos hace, entre comillas diré, pecar o infringir la norma o dejar a rienda suelta cualquier desinhibición. Y frente a eso viene la ley, la norma, la moral o la ética, que dice, hey, esto no, si haces eso, te vas preso.
o te van a sancionar, o vas a caer en total desgracia. Entonces reprimimos. Eso es la civilización. Cuanto más reprimidos, más cultivados, más cultura. Pero reprimir significa una fuerza que va en contra de ese estímulo que busca el placer. Y el placer viene por obtener poder, el placer sexual, el placer sensorial, etcétera. Frente a eso está la civilización, que dice, si tú haces eso, rompes con la civilización y te vuelves un incivilizado e insano porque terminas sancionado. Y probablemente se exterminaría la civilización si dejamos rienda suelta a nuestros instintos primarios, llamaremos así. En ese debate visto por los aportes descritos freudianos o filosóficos también, es que hablaremos de la ética y de la relación médico-paciente que se basa un poco en esa civilización y quién sabe en algunos genes no identificados que nos hacen ser altruistas, ser solidarios con el otro, pero enfocar la vida hacia ese fin. Es decir, me voy a dedicar a curar o a pretender curar o a tratar de curar o asistir. Voy a asistir personas, seres humanos, ya sea desde niños, pasando por adultos, hasta viejos, gerontes. Tengo esa vocación de asistencia y viviré de eso. Pero para hacer eso voy a tener que esforzarme mucho, primero en profesionalizar. Profesionalizar no solamente es entrar a la universidad y terminar y sacar el título, sino es proceder profesionalmente. Profesar viene de fe, mira, profesar. ¿Y por qué? Es porque cuando uno se profesionaliza, cuando hace algo de su profesión, eh, pone, como se diría, alma, vida y corazón. Es decir, voy a poner todo mi esfuerzo porque esa es mi profesión. Aun cuando esté condolido, aun cuando esté enfermo, aun cuando tenga alguna dificultad personal, si estoy en pleno acto médico, yo pongo todo de mi parte, todo lo que sé, todo lo que puedo dar. Y si el organismo no me da más por la enfermedad, recién ahí diré, espero, me curaré primero, luego atenderé. Pero profesión es como el actor, es decir, al momento de subir al escenario, te olvidas de todo y haces tu mejor actuación. Eso hace el médico muchísimas veces porque incluso frente a la adversidad y al riesgo, el serumista que se expone, yo he sido serumista, interno y bueno, residente. Muchas veces exponemos la salud, no solo la salud física, también la salud emocional, la salud mental, el estrés, las guardias, la asistencia cotidiana, la presión, el conocimiento, los exámenes, etcétera. Sí, alguien me dice, no, no estoy compartiendo pantalla todavía. No se asusten, no. Lo que estamos es comunicándonos y espero que me escuchen en la palabra y en la voz, ¿no? Ya después vamos a pasar el PPT, pero siempre he pensado que el PowerPoint, lejos de ayudarnos, a lo único que nos ayuda es a dar el examen porque de ahí se saca la pregunta y se saca la respuesta, pero creo que no es la idea es aprender. Bueno, esa relación médico-paciente tiene algunas particularidades, no es como la relación ingeniero-cliente, abogado-cliente
o obrero jefe o profesor alumno, ¿no? Tiene alguna particularidad, muchas particularidades. Eh, Primero que se produce algunos efectos muy propios de la relación y muy importantes porque tiene que ver con la influencia que tiene ver llegar a tu médico o médica tratante y cómo se procesa un sentimiento de tranquilidad, de confianza y quién sabe de satisfacción terapéutica. Puede ser lo contrario también, si la relación con tu doctor o doctora ha sido cruenta, ha sido difícil, dice, oh, ahí viene mi doctor, ese carnicero, dice, oh, qué pena que me tocó ese doctor o esa doctora. Se puede dar esa situación, esa diversidad, porque el ser humano tiene esa libertad de expresar internamente o externamente su sentir. Pero para que esa relación sea satisfactoria, la naturaleza ayuda. Y creo que la historia genética que tenemos los seres humanos puede que ayude también. ¿Se imaginan el pasado cuando no existía la profesionalización, cuando vivíamos quizás en algunas cavernas o nos movilizábamos entre árboles y estepas? En esas épocas muy remotas, caminábamos en grupo, éramos nómades, éramos recolectores, y el grupo conformado por familias eh, endogámicas probablemente, tenían largas caminatas en busca de mejores espacios geográficos. Siempre hemos sido caminantes, exploradores, esa es parte de la naturaleza humana, en busca de algo mejor. Es por eso que poblamos el planeta. Y esta dromomanía, que es un instinto, el instinto de caminar, el ser humano, si coges a un bebé recién nacido y lo alzas del tórax, inmediatamente mueve las piernas, no tanto como corriendo, pero sí caminando. Parece que tenemos eso instintivamente, y no parece, está descrito como el instinto dromománico. Eh, Somos caminantes entonces, pero no caminamos solos porque la naturaleza no nos ha provisto de defensas para hacerle frente a un depredador. Teníamos que tener varios ojos que cuiden, que vigilen. Dos ojos de una sola persona era condenación porque tenía muchos peligros que acechaban. No somos lo suficientemente veloces ni fuertes para defendernos. Entonces, este caminar en grupo hacía que ante la enfermedad de un miembro del grupo, alguien que caía postrado en el camino, alguien también, miembro del grupo, era el que instintivamente se arrodillaba frente al caído y lo asistía. Y muchas veces, al ver que ya no era uno el caído, sino uno y el otro el que lo asistía o la otra persona, entonces el grupo probablemente se detenía a preguntar si ambos se quedaban o se quedaba solo el enfermo. Pero esta, esta persona que saber que alguien podía cuidarte si te pasaba algo, entonces ocupaba un lugar privilegiado, pero peligrosamente privilegiado, porque cuando el sujeto que caía enfermo moría, también se le reclamaba a alguien, probablemente a ese que continuamente se quedaba, y entonces, por un lado, el poder de alguien que aprendía en el esfuerzo de que no perder a sus caídos,
se esforzaba en aprender y ver cómo tratar. Ahí empezaban los tratamientos. Y cómo asistirlo, cómo darle confianza, cómo darle fortaleza, cómo darle optimismo para que se pare y lo siga al ritmo del grupo. Pero necesitaba palear un poco la acusación de por tu culpa se murió, por tu culpa se enfermó, por tu culpa nos retrasamos. Entonces ahí debió haber en este supuesto histórico o protosis histórico o pseudo histórico, debió haber alguna alternativa, es decir, el médico tenía que ser diferente, vestir diferente y ser un poco distinto al resto. Probablemente tendría que tener atuendos diferentes. Mientras más diferenciado, más respeto, más admiración o quién sabe más temor, ¿no? El miedo de que si no está conmigo, está contra mí. ¿Mm? Entonces, ya lo imagino ornamentado con pieles o con algún atuendo peculiar, con algún ritual, porque los rituales siempre han acompañado a nuestra especie. El ritual que luego se convertiría el ritual en ese canturreo, en esa música, en esos sonidos armónicos. Los rituales que se repiten y como se repiten van conformando las bases de la cultura. La cultura a costa de repetir es que se va transmitiendo estas situaciones reiterativas. El lenguaje probablemente surge por el canturreo, por ese sonido armónico y que armoniza con la naturaleza o imita la naturaleza. Pues ese sonido rítmico se ve en otras especies, como las aves, por ejemplo. Bueno, ya tiene una bata blanca ese chamán, ese curandero, seguramente. eh, y esto permitirá que ese protomédico aparezca en esa primera imagen que no es sino el arte lítico, el arte de las cavernas, la pintura rupestre. El primer médico es un chamán, parece varón, no se sabe, que tiene una piel encima con cuernos, probablemente de un alce, y que está en una posición de ritual, de baile, de cántico o en un éxtasis. Esa pintura rupestre que tiene, no podré decir la cantidad de años, es muy antigua, viene a ejemplificar el primer médico, del cual se tiene cierta imagen representativa. Ahora, ahí es donde surge esto de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente la vivimos todos los que estamos ya en la profesión. Lo importante que es porque ya la buena relación médico-paciente, ya eso es el éxito, una posibilidad de éxito terapéutico. Solamente esa buena relación. Lo contrario es mala relación y menos éxito terapéutico. El ser humano es sugestionable también. No diré que la relación médico-paciente provoca sugestiones, pero mucha gente se siente confortado con la presencia de su médico, sobre todo si es un niño adolescente. Cuando viene el pediatra y te examina, ya te estás curando, ya se te va la fiebre. Y cuando él se va, tú te sientes mejor. Digo, ella se va, ya te sientes mejor. No sé qué hizo el doctor, pero me siento mejor. Son las palabras exactas, la confianza que denota, la seguridad que denota el médico tratante y las buenas formas. Todo eso conlleva a una característica en el médico que se llamará prestigio. Se ha prestigiado.
No se imaginan lo bueno que es entrar a una sala y que te reconozcan como el doctor tal, sin conocerte. Ya han oído hablar de ti. Vaya, ¿y de dónde? ¿Y cómo me conoce? Ah, me contó un doctor, un paciente, un amigo, usted trató a tal persona. Bueno, todo eso es lo que llamarían los no médicos. Qué buen marketing tiene el doctor. Y no es marketing, sino es algo más largo, tedioso y esforzado que se llama prestigio. El prestigio es una cuestión que surge no intencionalmente, porque cuando es intencionalmente es una especie de artificialeza, ¿no? Una especie de imitación, imitación de bondad, imitación de sapiencia, imitación, bueno, colinda con el fraude inclusive. El prestigio creo yo que es inconsciente. Uno no lo busca, pero lo genera. Eh, Hay algo que yo aprendí a lo largo de estos 30 y tantos años, que es que nunca vayas donde no te llamen. Y si no te llaman, por algo será. En cambio, cuando te llaman, estate presente allí y pon todo lo mejor de ti sin estar pensando en más que en hacer tu trabajo con el paciente y ayudarlo. En realidad, lo que vamos es aliviar, a intentar resolver, a facilitar que la naturaleza cure al sujeto, porque ya desde el momento en que prescribimos algún fármaco, lo que estamos haciendo no es que el fármaco lo cura, sino el fármaco contribuye a que su organismo se cure, resuelva la noxa, la enfermedad. Ahora, esta relación médico-paciente eh, tiene que basarse en algunos aspectos muy importantes que provienen de tiempos muy remotos. Hipócrates, que es el más admirado de los médicos de la antigüedad, digo el más porque Galeno no le llegó ni a igualar, el que tenía más condición científica, según la historia que hasta donde conocemos, fue Hipócrates, sin desmerecer a Galeno, que todavía guardaba ciertas ideas un poco esotéricas en su proceder. Pero Hipócrates ya hablaba de que el ser humano no lo puedes tratar como a un niño, es decir, tratarlo como menos, porque eso lo convierte en un dependiente. No conviene tratar a los seres humanos como que no saben, no están a la altura, o como ellos son los enfermos, están en situación menor. Eh, Eso se llamaría manipulación del sujeto, ¿no? Y más bien destaca Hipócrates ya desde esas épocas que la libertad es importante. Esa libertad probablemente se convierte en lo que muchos años después Immanuel Kant nos propone en su fundamentación para una metafísica de las costumbres, como la autonomía, de la cual hablaré un poco y no me extenderé mucho. Hablaré de la autonomía como también hablaré de el paternalismo, que es importante, y de la no maleficencia, como dije, ¿no? Sobre el consentimiento informado hablaré muy poco, porque si bien tiene que ver con la autonomía, hay un seminario que está relacionado al consentimiento informado. Muy bien, la autonomía, según Immanuel Kant, viene de autos, viene de dominio, viene de esta libertad que tiene el sujeto para tomar decisiones, para tomar una actitud, para elegir lo que es bien y lo que es mal, lo que es bueno y lo que es malo.
La autonomía se va adquiriendo a lo largo del tiempo. El aporte de Kant quizás no sea crear la palabra del diccionario, pero lo que sí crea es la antítesis de la autonomía, la heteronomía, que es lo que Kant agrega al concepto. Un sujeto autónomo logra desarrollar esto cuando incluye en su proceder una propia norma, una propia legislación de las cosas que debe hacer deontológicamente o que no debe hacer. Es decir, una persona autónoma es el que se detiene en el semáforo a las 3 de la mañana a esperar que la luz roja cambie. Es una persona autónoma porque lo ha aprendido así, lo ha intronizado así. Y entonces dice, respetaré la norma, aunque sea de noche y no haya ningún automóvil que está circulando, pero yo quiero respetar mi propia estructura. Alguien diría, qué idiota que eres, porque si no, no hay ningún carro, puedes pasar, no te vas a chocar con nadie. El otro diría, no, puede que sí sea algo idiota mi conducta, pero si yo me acostumbro a infringir la norma aun cuando sé que no debo y empiezo a encontrar algunas excepciones, ya no se trata de norma. Entonces empiezo a modificar mi propia ética. Prefiero resguardarla. De esa manera me alimento en mi autonomía y me reconforto con mi autonomía. Las personas, dice, según estudios, porque Kant era un filósofo, no era un científico, menos médico. Pero Jean Piaget, que tampoco era médico, pero era científico, epistemólogo, decide estudiar el comportamiento humano y lo hace en sus propios hijos. Le interesó mucho el tema de autonomía a Jean Piaget, que eh, suizo sociólogo, psicólogo, estudioso del comportamiento humano del siglo XX, dicho sea de paso, diríase contemporáneo, Jean Piaget, que estudiando a sus hijos vio que estos eran heterónomos hasta los 10 años, es decir, había que decirles lo que hay que hacer, es porque si no, no lo hacían, es decir, te toca lavarte las manos, no le quites a tu hermano, no le rompas sus juguetes, bueno, todo lo que nosotros sabemos, lo hemos vivido. Eh, bueno, Jean Piaget, junto con Colbert, eh, eh, Conrad Colbert, me parece que es el nombre de pila, pero es Colbert, que él es inglés, a diferencia del suizo Piaget, estudian esto y encuentran niveles del desarrollo de la autonomía en nosotros los seres humanos. Estos niveles tienen que ver con el bebé que es totalmente heterónomo, no puede gobernarse, no puede tener pautas ni normas propias, sino más bien que depende de otros que le dicen lo que tiene que hacer y lo va aprendiendo poco a poco. Colbert profundiza el trabajo de Piaget y pone niveles, incluso me parece que son hasta 9 niveles, en donde vamos creciendo emocionalmente hasta lograr autonomía universal. Eso probablemente se logra muy pocas personas, muy pocas, pequeño porcentaje, quizás un 15%, y quizás no muy tempranamente, sino a lo largo de una vida, ¿no? Bueno, y la heteronomía, que es ese proceso, como repito, previo a la edad de los 10 años, es esa conducta díscola y tendiente a la satisfacción del placer.
egocéntrica, por ende, y que se acomoda subversiciamente a la situación y busca continuamente satisfacer una necesidad, ya sea de poder o una necesidad de objeto ajeno. Bueno, aplicado esto a la medicina, la autonomía en el paciente es cuando lo tratas al paciente como, usaré el mismo término, como un idiota o como un niño, siendo un adulto, y le dices lo que tiene que hacer. Los gobiernos pueden convertirse en eso también en algún momento y ser un poco heterónomos, un gobierno que te dice que tienes que entrar a psicoterapia si te vas a divorciar. Se van a divorciar ellos, el Estado dice, vayan a psicoterapia para que los hijos no sufran. Está dando una orden tácita, tratando a las personas en forma autoritaria. Es un ejemplo muy reciente para mí porque esta mañana estuvimos hablando de eso en el Congreso, no del Congreso médico, sino del otro, y es una ley que pretende salir, y muy bien intencionada, pero con poco criterio psicoterapéutico, y para eso fuimos. Dicho sea de paso, fue un compromiso, una disquisición ética ir, porque no dice, no, ¿para qué voy? No me pagan por eso. Pero si te invitan a ir a opinar y contribuir, ahí hay una autonomía para decir, sí, creo que puedo y quiero aportar. Era un ejemplo de algo vivido muy recientemente, ¿no? Bien, la heteronomía. En el caso del médico, cuando actúa en forma paternalista, fíjate, es decir, yo te digo lo que tienes que hacer, le dice al paciente. Yo soy, después de Dios, es el médico. Vaya falacia. Y hay quienes podrían sentirse así. El halago, la alabanza, la admiración, ese prestigio sobredimensionado, eh, cuando el sujeto tiene mucha necesidad de reconocimiento, es decir, de chiquito nadie lo reconocía, ya de grande anhela ser reconocido por cualquier cosa, entonces hace propaganda, sale en un lado, en otro, usa mucho las redes sociales, en fin, tiene propagandas de su clínica, etcétera, enormes letreros con el nombre del doctor, vaya, qué problema para los pacientes. Entonces, es fácil romper con la autonomía y convertirnos en eso que es el paternalismo. Otrora, antes, funcionaba bastante. En unas épocas del siglo XX no más, no hace mucho, antes de mi generación, yo he tenido maestros que eran casi semidioses, ¿no? Sin exagerar, espero mucho, donde el médico era palabra divina, ¿no? ¿Usted qué me va a venir a discutir si usted no es médico? El médico soy yo, no es usted. Ese argumento era más que oído, ¿no? Muchas veces. El paternalismo lo que hace es no ayudar en nada, ni ahora ni antes. Lo que hace es someter al paciente. Menos mal, los tiempos han cambiado y el gobierno puede actuar en forma paternalista, como este ejemplo que les pongo de hacer una ley que obliga a la psicoterapia. A nadie se le puede obligar a tratarse algo, ¿no? Tienes que ir a psicoterapia, dice el gobierno en una ley, cuando la psicoterapia es un acto voluntario, libre, de autodeterminación y de autonomía, respetando la autonomía del paciente. De lo contrario, no lo vas a poder ayudar, al contrario, lo vas a perjudicar y él mismo se va a sentir que sin ti no puede vivir, lo cual no es nada cierto, ¿no? Esas dependencias emocionales tienen algunas explicaciones sumamente interesantes para los que les gusta la epistemología del comportamiento, la psicología evolutiva, y poder ver que
Muchas veces el apego de cómo nacemos, cómo nuestra madre nos ha tratado, es que sentamos las bases de esas necesidades de reconocimiento, de esas carencias, yo diría de esas inseguridades frente a sujetos seguros, seres humanos seguros y seres humanos inseguros. Si este reduccionismo casi verbal sirve de algo, diremos de que todo tiene posibilidad de reinsertarse en el lado saludable. Las personas que han tenido madres enfermas, que, no han, que trabajaban y que no podían estar a tu lado. Entonces, algún cuidador o cuidadora se hizo cargo o nadie se hizo cargo. Entonces, esa inseguridad puede acompañarte, salvo que entres en terapia y puedas reconocer esto y decidas crecer pese a la ausencia u orfandad de la presencia de ese vínculo y puedes revertirlo. La psicoterapia es para eso. Y el terapeuta, psicoterapeuta, promovería eso. A través también de esa confianza entre el psicoterapeuta y el paciente. Y que Freud llamaba el eros terapéutico. El eros terapéutico, Seguín le da esa connotación y ese término. Carlos Alberto Seguín, médico peruano, de San Marcos, y que creó el servicio de psiquiatría del Hospital Guillermo Almenara, que hizo muchos libros importantes como Amor, Sexo y Matrimonio, por ejemplo, y que deben leerlo, La medicina y tú. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo conoce la historia, que él ya falleció hace varios años. Cuando yo era residente de primero o segundo año, falleció el doctor. Nos deja esta impronta teórica, pero muy vigente, que es el eros terapéutico. El eros, se podría decir, es una cualidad que tiene el médico que le permite sentir por su paciente algo que, que se denominaría eros y que se relaciona al amor. Pero es un amor que no es sexualizado de ninguna manera. Es un amor que desea el beneficio, la curación, la satisfacción del paciente de librarse de su enfermedad, o mejor dicho, de su dolencia, que no es lo mismo. El eros psicoterapéutico estaría en algunas personas de forma innata y en otras personas adquirida. Me refiero a médicos, y en otros médicos ni adquirida ni innata. Ni se tomó en cuenta y nunca se desarrolló. Potencialmente todos podríamos desarrollar el eros psicoterapéutico y que va más allá de lo que Freud diría la transferencia y la contratransferencia, que es lo que siente el paciente por el terapeuta y lo que siente el terapeuta por su paciente. En el entrenamiento, el residentado de psiquiatría, siempre le preguntamos a nuestro residente, oye, ¿qué has sentido frente a tu paciente? Y el residente al comienzo puede titubear e inventar una respuesta políticamente correcta, pero cuando se sincera consigo mismo, empieza a ser psiquiatra, porque ya empieza a entender de qué se trata esto, ¿no? Todos podemos sentir incluso rechazo, incluso afecto, incluso proyectar lo que nos deja el paciente. El problema está en no hacerlo consciente, sino pasarlo a la trastienda del inconsciente. Y eso puede ser perjudicial para ti. Hacerlo verbal significa procesarlo. Y no te asustes por las emociones que despierta en ti el paciente, más bien trata de encontrarle un sentido. Y el sentido termina siendo curativo para el paciente y hace que tú mejores tu asistencia siendo más consciente de lo que te pasa, más autónomo. Ojo, la autonomía del médico, del médico.
que toma decisiones reales y auténticas. Muy bien, si hemos visto la relación médico-paciente, que está centrada no en el diagnóstico, no en el tratamiento, no en el prestigio, no en la fama, sino más bien está centrado en la persona. Y hablar de personas tiene otra connotación que ya llegaremos a esa clase del significado de persona que proviene de las canteras de Grecia, del teatro, ¿no? Del teatro griego, de las máscaras que se llamaban prosono, ¿no? Y que eran megáfonos, aparte de que mostraban en cada máscara un estado emocional que los griegos no podían describir, todavía no tenían esa capacidad de describir la interioridad, la tristeza, la pena, el enojo, la ira, la cólera, y todo lo relacionaban a fuerzas mitológicas que estaban forcejeando alrededor de nosotros, los seres humanos. Bueno, de ahí viene lo de persona, que es el personaje de la máscara. Y luego esto ya viene la etapa de la religiosidad, la Edad Media, el cristianismo, donde Boecio agrega esta sustancialidad al concepto de persona, de gente, de humanos. A las personas le confiere el concepto de dignidad. Sobre dignidad hay muchísimo que hablar, ojalá en algún momento hablemos de eso, la dignidad humana, que es un constructo, porque eso no existe, es una valoración, donde el ser humano, no hay nada más allá del ser humano, no hay un fin más allá de lo humano, el ser humano es el fin, no puede ser el medio, sino es el fin final. Entonces, esto en el desarrollo de estas capacidades de los seres humanos para entender el concepto de la persona, es que el médico empieza a revisar todo esto en esto que se llama la ética médica y la bioética también, relacionada al acto sanitario, al acto médico que, dicho sea de paso, siempre será amenazado por la tecnología. Y que en esa relación médico-paciente, el médico aprende a valorar al ser humano por encima incluso de su sapiencia y conocimiento, y a entender que no solamente es el síntoma, sino que es la dolencia. Es diferente el síntoma que la dolencia, porque la dolencia no es sino la manera en que cada uno de nosotros, los seres humanos, procesa sus propios dolores de la enfermedad. Para algunos puede significar no poder vivir con ese dolor crónico, para otros superan el dolor y lo, lo solidarizan o lo proyectan en otra situación o lo elevan hacia una espiritualidad, o simplemente tienen un umbral del dolor diferente. Esas diferenciaciones hacen que ningún paciente sea igual a otro y ninguna enfermedad en ese paciente sea igual a la misma enfermedad en otro paciente. Esa condición sui generis es lo que confiere la autonomía, digo entonces, y la individualidad, que sin ser sinónimo es parte de la autenticación de las personas. Bien, el consentimiento informado tiene que ver con la autonomía y, como les decía, solamente haré una breve revisión de lo que es el consentimiento informado, que es un proceso que ha venido desarrollándose recientemente, a mediados del siglo pasado, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de experimentos brutales, absurdos, con seres humanos, agregaré también con animales, y que lejos de aportar algo en la ciencia, creo que lo que hace es aportar una página negra para la medicina de aquel entonces,
en la guerra, la Segunda Guerra, médicos alemanes tenían que haber sido ellos, aunque no son los únicos que han tenido estas falacias, porque también los ha habido en otros países que han hecho intervenciones, estudios e investigaciones poblacionales muy cruentas, con poblaciones sumamente vulnerables y sin ninguna conmiseración ética. El consentimiento informado surge para proteger a los seres humanos de los intereses de la ciencia, no para resolver muchas veces problemas sanitarios, sino muchas veces son intereses económicos. O son intereses basados en el poder, lo cual también es casi lo mismo. Entonces, este documento, porque se trata de un documento que está refrendado, tiene una serie de pasos que ustedes los van a conocer, la afiliación, ¿no? Y la característica de la investigación en la cual voluntariamente participa una persona. Y como dice el concepto consentimiento informado, significa que la persona que va a prestarse a ese estudio está totalmente informado de lo bueno, lo malo y lo feo del proceso. Y puede retirarse en cualquier momento sin pena, sin pagar, y no le debe costar nada, y cualquier efecto secundario debe ser mencionado allí, con detalles si es posible. Pero no es solamente algo que el paciente debe leer como un contrato con el banco, sino es algo que el paciente o el sujeto de estudio debe conocer, porque el investigador no solamente lo ha leído, lo ha informado y lo ha favorecido el entendimiento completo y ha absuelto todas las dudas posibles, y que el fin es proteger al sujeto de investigación. El fin es proteger a las personas, no proteger un laboratorio, un centro de investigación o a los investigadores. Y tiene un carácter de todos de acuerdo y todos firman, incluyendo, puede haber hasta testigos de tal firma. Debe haber más un beneficio que un prejuicio y un perjuicio por si algo no resulta bien. El consentimiento informado no solamente es para investigación, sino también para hacer cualquier intervención. Y como está muy reciente el comentario de consentimiento informado en el día de hoy, ya que en la mañana fuimos convocados para opinar sobre un proyecto de ley, algo que no es muy grato para un médico hablar de leyes, pues no somos abogados, pero sí hablar del contenido de estas propuestas. Y bueno, como ejemplo diré que para hacer terapia, cualquier terapia significa tratamiento, sea psicólogo, sea médico, psiquiatra, debe firmarse un consentimiento informado de parte de las partes, de los divorciantes. Y ahí es donde, claro, eh, todos cambian de semblante, porque dice, vaya, qué complicado lo está haciendo el doctor. Y es que o hacemos bien las cosas o luego nos ganamos enormes problemas, sobre todo leyes que luego van a ser mal usadas y lejos de servir, va a ser un gasto inútil. Corregir simplemente una palabra en lugar de tratamiento será información, un sistema de documentación, un sistema formativo. Informar a las personas que cuando se divorcian, quienes más van a sufrir son los hijos. A veces es necesario que eso sea informado por el síndrome de alienación parental. ¿Qué cosa es eso? Si no lo sabes, ahí se debe mencionar. Quizás no necesitas ser psicólogo, psiquiatra, que hay tan pocos, porque las leyes de salud como esta, en un país tan grande donde no hay profesionales de salud, en la selva con los ashánicas, me imagino ahí haciendo terapia por el divorcio, eso es primero que no va a haber ningún especialista en eso, y entonces estamos haciendo una ley que para Lima, ¿no? Para Lima, y no para el Perú entero. Ahí estábamos fallando. Menos mal se corrigió.
se corrigió y cambió el título, y con el título cambió casi todo el concepto. Ahora eso creo que no lo va a facilitar, espero que sí. De todas maneras, la idea no es descalificar el proyecto, sino más bien hacerlo viable, viable. Digo esto, bueno, una experiencia muy reciente sobre el consentimiento informado y sobre aspectos éticos, ¿no? Que es algo muy importante mencionar y que todo el tiempo nosotros los médicos nos confrontamos con la ética. Por ejemplo, me llamaron, yo tenía pacientes citados en la mañana, pero quien me llame es un médico, es un colega, me por favor, necesitamos esta ayuda. Claro, ir a aburrirse a un congreso que no tiene buena fama, inclusive, escuchar a muchos parlantes, dialogantes, yo decía, es una pérdida de tiempo, pero de pronto la ética es el bien común. Y si te piden cooperar y dices, no, porque no me pagan, ahí no, no puede ser. La beneficencia. Puedo sacrificar esto y puedo acomodar los tiempos porque los jueves no tengo psicoterapia de familia, justamente. Bueno, entonces pongo en la balanza qué será más beneficioso. Esto que me piden opinión porque yo hago eso, psicoterapia y familia, y esto era terapia familiar, entonces me consideraban que podía mi opinión servir. Y el bien común es si puede ser una ley estupenda. El maltrato infantil es muy frecuente, el abandono de los hijos es muy frecuente, y qué bueno que haya una ley que quiera proteger esto, pero que esté bien hecha, porque si no, como digo, puede resultar contraproducente. Y entonces fuimos tres de la Almenara, tres médicos, psiquiatras infantiles. Me sentía ad hoc en el tema, porque claro, son niños. Y no me arrepiento, salió todo muy bien, mis pacientes fueron atendidos, era simplemente, eran 6 familias, de las cuales llegaron 4, y la doctora que se ha entrenado conmigo lo hizo de maravilla y no resintieron mi ausencia. Y más bien sirvió porque me ha permitido este comentario también, de ver gente que se preocupa por hacer algo, pese a los sistemas, a veces que uno escucha en la televisión, ¿no? El Congreso no sirve para nada, o que simplemente hay gente que se aprovecha del tema. Pero bueno, todo salió bien, menos mal, y, y ahí había esa connotación ética que pongo a su consideración. Al final, creo que me siento satisfecho de haber ido. Eso para decirles que más de una vez confrontamos esas eh, controversias, que se puede llamar así, de poner en balanza qué debo hacer, deontológicamente qué conviene hacer, pero no para mí, sino para lo que servimos, ¿no? Que es ayudar a las personas. Eh, y bien, y por último diré el paternalismo y la no maleficencia, que es uno de los principios más importantes, la no maleficencia, porque tiene que ver con lo que fue una clase hace 2 días de mi parte, la personalidad normal, y, y algunas teorías sobre la personalidad en nosotros los seres humanos, ¿no? Esta clase fue antes de ayer y siempre la disfruto porque yo aprendo enseñando, y el estudio de la personalidad es tan oceánico. De hecho hay un PPT que es un océano enorme, porque hay tantas cosas que no sabemos de lo que es la forma de ser individual de cada sujeto, que la no maleficencia representaría eso de primum non sere, lo principal es no hacer daño a las personas, que mi tratamiento no haga daño, que mi gestión no haga daño, es decir, que esto de ir al Congreso y hablar de mis ideas no sea dañino, no anule un proyecto de ley que, a mi modo de ver, habla aparte del divorcio, ¿no? Pero casi yo no veo en estos 30 años que hayan acudido a mí porque 2 padres se están divorciando.
doctor, hemos venido acá porque nos estamos divorciando y traigo a los hijos. Eso no tengo esa recuerdo de frecuencia. Lo que sí hay muy frecuente es el niño que viene y que es maltratado por la madre, por el padre, por el colegio, por el bullying, en fin. Eso es el pan de cada día, la violencia contra poblaciones vulnerables. El Perú debe ser uno de los países que más maltrata a sus hijos, a sus niños. Ni qué decir de los viejos y abuelos, ¿eh? Bueno, pero eso sería hablar de otro tema, no el que yo conozco, pues soy psiquiatra más de niños y adolescentes. Y el abandono es lo más frecuente, el padre que abandona, más el padre que la madre. Pero muchas veces la madre también y dejan al cuidado de los abuelos, familias monoparentales. Si hay una familia con odio entre los padres, ya fue. Esa secuela va a durar no solamente una generación, la secuela puede durar varias generaciones. Ese fue mi comentario. Cuando un niño tiene un trauma, no solamente lo tiene el niño, este niño va a crecer y sus hijos van a heredar el producto del trauma y los nietos también, y quizás 3, 4 generaciones también. ¿Por qué? Por factores epigenéticos. Es decir, ¿se modifica el ADN frente a un trauma? Sí. ¿Hay demostración basada en evidencia al respecto? Sí. Esto deviene del siglo XXI, pero ya se investigaba desde la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Woodward me parece que es el que plantea el concepto de epigenética por encima de los genes. Esto lo comenté con los grupos de práctica de psiquiatría, pero ustedes no, creo que no lo he tocado ese tema, y que es muy interesante y que denota cómo el ser humano puede dañarse, no solamente a él, sino a todas sus generaciones, por un evento traumático, un abuso sexual temprano en un niño, en una niña, puede tener graves repercusiones. No solamente destruye a ese árbol que crece, que no crece, que crece con yaya, con dificultad, que no produce, sino todo el bosque. Todo el bosque se ve afectado, hablando de la metáfora de los árboles. ¿Por qué? Porque la reproducción de ese trauma ya vienen los genes, ya no solo se aprende, genes que no se expresarán, porque cuando hay un trauma se cubre el ADN con proteína y esa proteína no deja que se expresen algunos genes importantísimos que te protegen del cáncer o que te protegen de la depresión, de la ansiedad, o que ayudan o favorecen enfermedades, o que impiden que el cortisol haga su trabajo normal y lo dejan libre al cortisol porque hay un gen que bloquea la absorción, el receptor del cortisol. Por lo tanto, el cortisol queda libre dando vueltas, haciendo estropicio y medio con los órganos y tejidos. El bajo peso al nacer, imagínense en la violencia, la depresión en el embarazo. Un embarazo de alto riesgo obstétrico con una carga de estrés enorme, eso es muy dañino para el bebé que nace ya con algunas dificultades, para empezar bajo peso, o quién sabe, desnutrición y luego depresión anaclítica o trastorno por pérdida de vínculo. Bueno, la no maleficencia es, date cuenta que tu tratamiento puede dañar, ¿no? Por ejemplo, si no modificamos la palabra, esto de tratamiento de familia, terapia familiar para las familias en proceso de divorcio, entonces, ¿quién iba a dar esa terapia? Cualquiera, un psicólogo entrenado, no, tiene que pasar por 5 años dura entrenarse para ser psicoterapeuta. De familia es más complicado todavía. Bueno, psiquiatras, ¿cuántos psiquiatras hay? Todos en Lima. En provincia, ¿quién haría esto? Que es una ley peruana, no es una ley de la capital. Oh, de veras, ¿no? Y para hacer una psicoterapia familiar en 2 personas antagónicas que están en pleno proceso, eh, primero que se van a sacar los ojos delante del
terapeuta, si no está bien entrenado, eso va a terminar en un caos, con una demanda incluso, y eso va a ir al juez. El juez va a ver eso y de acuerdo a eso se va a tomar decisiones. Entonces, vaya, esas decisiones van a estar sesgadas. Cambiando la palabra terapia por intervención, por información, por psicoeducación, cambiaba todo y todo se hacía un poquito más viable. Bueno, no maleficencia, es decir, para no dañar a otros tengo que saber. Si no leo, eh, no puedo saber si daño o no daño. Si prescribo un medicamento y nunca he leído, no leo la farmacocinética, farmacodinamia, entonces imagino que eso debe ayudar, pero no tengo certeza porque mi información no es muy vasta. No voy a las clases porque prefiero que sean virtuales, no voy a los congresos, no leo un libro, leo solo paper o inteligencia artificial, ya está. Con eso tengo mi tarea resuelta. Le digo, inteligencia artificial, hazme esto que me pide el profesor de prácticas, me lo hace en un ratito y eso presento y me ahorré todo. Ahí viene la ética también. Cuando no somos autónomos o somos heterónomos, es decir, no tenemos una norma, digo lo más fácil, pues, ¿no? No tengo que esforzarme tanto, ¿para qué? No, si ni me van a pagar, ni me van a contratar, no, pues. Entonces, la ética empieza desde, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a atender a un paciente, atiéndelo con alma, vida y corazón, porque de lo contrario, ahí también falla, porque a este sí, a este no. ¿Por qué a este paciente lo privilegias tanto y a este no? Y no te das cuenta. Sí, ese es el problema, que a veces uno lo pasa por alto, no se da cuenta. Es inconsciente. Volviendo a Freud, el inconsciente te traiciona, es decir, este no me cae porque, no sé, su color viene de la sierra, es de la selva, ¿no? Es un pituco, es un blanquito, no, creo que no me cae bien, no. Y terminas prescribiéndole equivocadamente o te olvidas su nombre o algo pasó. Bueno, somos humanos, todo eso puede estar inmerso, pero el eros terapéutico está por encima de todo eso, de prejuicios, de sesgos, y te dice el eros psicoterapéutico, eres tú el instrumento de ayuda principal para el médico. Eres tú, tu actitud, tu conducta, tu forma de ser, tu lenguaje y sobre todo tu buena disposición. Pese a que estés cansado, pese a que estés, quién sabe, enfermo, no lo sé, no recomiendo atender con enfermedad porque eso no te permite que tú te recuperes, pero puede darse el caso, sobre todo si eres interno, residente, donde los permisos no fluyen, ¿no? Bueno, eso básicamente, y vamos a pasar ahora sí a ver las diapositivas, si es que me lo permiten. Esto, a ver, ¿cómo sería esto? Aquí. Ups, acá está. Me comentan si se ve, por favor. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Ok. Se ve pequeño, creo, ¿no? Bueno. Este es el tema. ¿Cómo lo puedo pasar? A ver. Ahora sí. Um, ok.
Listo. Bueno, esto más o menos es de lo que hemos hablado, ¿no? Eh, la ética de la axiología, el ethos, la esencia reflexiva. La ética es como una rama de este árbol de la filosofía proveniente de la axiología, ¿no? Es una larga evolución que tiene la ética, que recomiendo leerla, sobre todo la ética contemporánea, ¿no? El estoicismo está dejando huellas en estas últimas décadas, vale la pena tomarlo en cuenta. Quienes más me han fascinado es Immanuel Kant. Hay cada filósofo aporta algo sobre el sufrimiento, por ejemplo, de Kierkegaard, Arquímedes como esta estructura de descubrimientos en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Eh, Bacon, por ejemplo, también nos enseña al respecto sobre el novum organum, eh, ni qué decir de Guillermo de Ockham, que también habla de la navaja, ¿te recuerdan haber leído eso al momento para postular a la universidad? Bueno, Aristóteles, que también deja huellas muy interesantes sobre sus aportes en lo ético también, como un discípulo de Platón, también nos incluye la lógica en su discurso y también la estrategia y el aprender a pensar. El ser humano es un pensador, pero en épocas recientes el pensar es difícil teniendo tantos distractores. La vida se torna muy compleja ahora con la tecnología que te impide estar contigo mismo y siempre estás distrayendo tu atención hacia un objeto tecnológico. Esto afecta al médico porque le quita tiempo, lo despersonaliza. Yo diría que lo deprime. Lo deprime porque no obtiene los logros que quisiera. El riesgo de la enfermedad en el médico también está presente. Me referiré a la enfermedad mental, sin descartar la somática, ¿no? Eh, la depresión es parte también del ser humano y el médico no está exento a eso. El consumo de drogas, la dependencia también está en nuestro gremio. Muchas veces esto se debe a que la formación puede tener fallas, pero también el ser humano es enfermable. Aprender a pedir ayuda es sumamente importante y es parte de la formación en medicina. Cuando tengas dificultades, que las tenemos todos las hemos tenido, aprender a compartir eso con otras personas, la soledad, el aislamiento, la introversión, esto de socializar poco, que es muy propio de los médicos que muchas veces han pasado del colegio a la facultad de medicina y de la facultad de medicina, a la residencia, a la maestría, al doctorado y de pronto ya tienen 50 años y están solos y socialmente tienen cierta discapacidad para la interacción. En el hospital es como un pez en el agua, pero en la vida social graves dificultades. También se ve eso, ¿no? Eh, bueno, se abren caminos entonces importantes si esta clase pretende ser eso, ¿no? Que veas que existen caminos para el pensamiento, para el aprendizaje, para ver la vida quizás y nuestro destino como médicos de alguna otra forma. Si es nueva, enhorabuena. Nuevamente esto de la axiología como esta rama, la rama del saber, en este caso del pensamiento filosófico, pero hoy en día la filosofía y la ciencia se dan mucho la mano, sobre todo las ciencias médicas. Entender el comportamiento del médico frente al paciente es parte de ello, ¿no? Muchas veces hacemos filosofía los médicos cuando nos volvemos materialistas en una decisión, existencialistas, cuando hablamos de la autonomía de Kant, cuando hablamos del imperativo categórico también de Kant para definir algún acto que creemos que puede tener controversias éticas.
Conceptos filosóficos los hacemos sin darnos cuenta, pero es mucho mejor cuando los tomamos en cuenta por lo ya leído, ¿no? Jacques Derrida me es muy significativo porque habla de la indecibilidad, este concepto que es la reconstrucción o la deconstrucción a veces de algún sistema. El dilema ético se da cuando hay precisamente eso, dilema. Tiene que haber esa situación ética para que se hable del dicho dilema. Esa decisión, para que sea ética, tiene que pasar por un momento de dificultad en la decisión. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Voy a ayudar o no voy a ayudar? Tiene que haber esa indecibilidad, dice Derrida, este filósofo francés, diríase contemporáneo. Esa es una condición en la ética, en todo caso. Pedro Lain-Entralgo nos da enormes aportes, este médico extraordinario, historiador, medicina interna, habla de la hombreidad, de la situación del médico en la historia, cómo hemos contribuido en la historia. Todo lo relacionado a la salud, a la enfermedad, en los seres humanos es sui generis. La enfermedad deja huellas en nosotros, no solamente en nuestro recuerdo, aun cuando haya sido un simple resfriado o una pandemia. La pandemia dejará huellas históricas a través de los años, de los siglos posteriores, así como la gripe española. Eh, Esa es la importancia de la medicina. Es decir, somos parte de la historia. Las pandemias, la peste, las tragedias en salud, la propia enfermedad, los avances tecnológicos, nuestro comportamiento ético en la medicina, ¿no? Diego Gracia, el filósofo bioeticista, habla que la relación entre los médicos y los enfermos en el idioma inglés se referiría a la relación doctor-patient. Esto suena mejor que relación médico-paciente. No olviden que la palabra paciente significa doliente, sufriente. No todos los que van al médico son dolientes o sufrientes. No olviden que existe la medicina preventiva. Es decir, no tengo enfermedad y vengo para que me chequee, doctor. Entonces no soy paciente. No, no soy sufriente. Al contrario, vengo a descartar patologías. Bien, se habla de usuarios o clientes. Suena algo mercantilista, pero no deja de tener cierto sentido, ¿no? Hablamos de la enfermedad y la dolencia. No olviden diferenciar estos dos conceptos. La dolencia se refiere a ese sujeto anímico, la reacción de la persona en sus emociones, cómo vive emocionalmente su dolencia, su enfermedad, su enfermedad. Y la enfermedad es el resultado morboso producido por la acción de todos esos factores patógenos, ¿no? Hablé de Carlos Alberto Seguín y él nos habló del eros terapéutico y dejó la impronta no solo en eso, sino en muchos aportes, incluyendo el servicio de psiquiatría del Hospital Guillermo Almenara, que es donde yo me he formado, pero Seguín es uno de los pilares de la psiquiatría llamada psiquiatría peruana. Doctor, disculpe, creo que no está cambiando PPT cuando está hablando. ¿Podría fijarse eso, por favor? ¿Cuál están viendo ustedes en este momento? ¿Cuál de las transparencias? Seguimos viendo la del comienzo. Recién acaba de cambiar. Oh, ya. Bueno, no se han perdido de mucho, no se preocupen, acá está el PPT. ¿Cuál están viendo en este momento? ¿El de Pedro Lain-Entralgo? Sí, doctor. Correcto, ya, estamos todavía ahí. Está bien, esto es lo de Diego Gracia y esto es lo de paciente, cliente y usuarios y esto es lo de la dolencia y enfermedad y este es el de Seguín, Carlos Alberto Seguín. Seguín señalaba que no hay enfermedades puramente orgánicas ni puramente psicológicas. Y hoy día diremos que el modelo biopsicosocial
que guarda relación con esto que llamamos la relación médico-paciente entre la enfermedad y la dolencia, tiene un agregado que me permitirá mencionar que une lo social con lo biológico y que es la epigenética que hace un momento mencioné. Bueno, la relación médico-paciente también se complica por el sufrimiento del paciente, ¿no? Por eso llamaba que patiors es paciente, sufriente, sufriente. Y cuando el paciente es sufriente, nuestra función es el alivio de ese sufrimiento. La medicina moderna puede cuestionar el concepto de sufriente, porque hoy en día la cirugía plástica podría decirse que no ve pacientes sufrientes, sino más bien es una estética. Lo mismo la medicina preventiva, como decía hace un momento. Lo importante es el contacto con el paciente. ¿Quién es el paciente? La persona. A eso se refiere el concepto filosófico del yo, la persona. ¿Quién es el enfermo? No es qué enfermedad tiene ese paciente, sino quién es él. Esa es la importancia del concepto. Lo de la autonomía, que ya lo mencioné, donde Immanuel Kant juega un papel muy importante en la definición y a quien recomiendo leer, ¿no? Porque habla de la autonomía y de la heteronomía. El concepto del heterónomo, vuelvo a repetirlo, es cuando no hay ese criterio propio, por ejemplo, en los niños. Infringen la ley, la norma, porque son niños y todavía no tienen esa autonomía de decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Eso se va determinando poco a poco a través del tiempo y dice Jean Piaget y, y Colbert posteriormente que a la edad de 10 años es donde se desarrollaría esa autonomía que permite una independencia. Entonces, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es un pequeño libro que recomiendo y no diré de fácil lectura, pero que Immanuel Kant en su primera impronta habla de la autonomía y habla del imperativo categórico, no lo olviden, es eso, el imperativo categórico para recordárselos a algunos, ustedes ya lo deben saber cuando se han preparado para el ingreso a la universidad, es cuando tengo dudas si lo que voy a hacer es correcto o no. Me he encontrado una billetera y como no hay nadie que se haga dueño de ella y no está el dueño ni nadie que parezca hacerlo, es mía y me la apropio. Entonces, Immanuel Kant sugiere, oye, detente y piensa si todo el mundo hiciera lo que tú vas a hacer y se convierta eso en una ley universal, todo lo que te encuentres en la calle haz lo tuyo. Si eso se convirtiera en ley universal, dice el imperativo categórico, ¿el mundo sería mejor o sería peor? Y la respuesta de eso te va a dar con que si lo haces o no, vas a cometer un, un acto ético o un acto que destruye más bien tu propia ética. Espero que eso se haya comprendido. No sé si suena como un trabalenguas. Si no es así, lo puedo explicar al final, si gusta. Jean Piaget, como decía, es este suizo investigador que usa un poco la observación de sus hijos. Yo también he tenido 2 hijas que las he visto crecer y claro, he visto cómo han desarrollado lo que ahora permite que sean personas que trabajan y que tienen una vida que la dirigen ellas mismas. ¿Y cómo se ha ido desarrollando eso? No era así en la niñez, ¿no? Han pasado por algunas vicisitudes, pero han logrado emerger, creo yo. Entonces, ese estudio lo hace Piaget en 6 hijos, me parece que tuvo, y luego termina escribiendo todo un tratado sobre el desarrollo del ser humano, desarrollo de la conducta, de la personalidad, y le pone
este matiz científico a las aportaciones filosóficas de Manuel Kant, dicho así como lo oyen. Y quien sostiene esto, Kohlberg, concluye poniéndole niveles. Lawrence Kohlberg lo tienen ahí en pantalla y a Jean Piaget al lado izquierdo, para que no lo olviden. Y bueno, esos niveles de la autonomía de Kohlberg, lo voy a mencionar rápidamente nomás para no abrumarlos. El nivel 1 es la orientación egocéntrica, esta que tienen los niños de ese antropocentrismo, egocentrismo. La orientación individualista que también va acompañando en los primeros años de vida, pero hay seres humanos adultos también que son así. Luego ya viene este concepto de gregariedad y luego el comunitarista, donde ya son jóvenes que probablemente están en ese nivel 4. Muchos seres humanos se quedan en estos niveles 3 y 4 y de ahí no pasan, pero el estadio postconvencional, el relativista y el universalista, que es el último, es donde el desarrollo de la integridad humana con eso que llamamos, repito, integración, es íntegro, un sujeto íntegro, es decir, omnipresente su conducta autónoma, tanto en su casa, en el trabajo, como en la vida cotidiana. Es difícil llegar a ese nivel y hay un porcentaje mínimo, dice el 5% nada más, otros dice el 15% de seres humanos llega a ese desarrollo personal. Luego el paternalismo que hemos visto, que puede sonar algo protector y algo buscado por los seres humanos cuando están acostumbrados a que todo les den, todo les provean, que el Estado se convierta en una especie de mamadera gigante y todos los reclamos, y como ahora que el Estado se mete a ordenar una terapia, ¿no? El Estado dice, tienes que ir a terapia, a psicoterapia. Eso es una intromisión, eso es romper con la autonomía, pareciera ser, ¿no? En una ley hecha con muy buena intención probablemente, pero que justamente para eso nos convocan para, para opinar y poder corregir lo que nos parecía ciertamente error, ¿no? Entonces el paternalismo viene de paternus, es el padre, obviamente, es decir, me comporto como un papá. Y a veces creo que eso es bueno y no hay peor cosa que esto del paternalismo en medicina, donde yo me hago responsable de todo, porque quiero que también ser responsable de tu curación, de tu mejoría. Me comparo un poco con Dios y entonces eso puede ser un enorme disturbio, una enorme falacia en donde el paciente te puede ver así, pero te puede convertir no solo en Dios, sino en el demonio, ¿no? Y eso no lleva a buen puerto. Entonces, la autonomía como característica del paternalismo puede estarse viendo afectada totalmente, ¿no? El trabajo en equipo no existe porque siempre hay un líder omnipresente. No se delega nada, todo lo hago yo, el jefe, ¿no? El crecimiento se detiene y las responsabilidades se van ausentando en los subalternos y va todo asumiéndose en una sola persona. Prácticamente no hay nada positivo en estas historias, pero se ha hablado de algunas ventajas, pero deben ser temporales, ¿no? No sé si será ventaja hacerse responsable solamente una o dos personas de todo un proceso, porque las personas irresponsables luego no ponen todo su empeño. El paternalismo médico entonces se abandonó hace ya algunas décadas y se considera de que esto no lleva a buen resolución del sistema terapéutico. Los pacientes tienen derechos, eso también surge a finales del siglo XX, derecho a guardar su reserva, a no ser publicados sus trastornos. Cuando se toma fotografía de un paciente, siempre se pide su consentimiento, se tapa el rostro, pero aún así siempre hay que hablar con el paciente y decirle y explicarle. A eso se llama el consentimiento informado realmente, cuando
No solamente es un papel firmado, sino que está dialogado, es dialógico. No olviden que la ética es dialógica también. Sobre el consentimiento informado no entraré en detalles porque el tiempo no nos daría para más. Solamente decir que esto proviene no de una imaginación, sino proviene del informe Belmont, de la Declaración de Helsinki, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Código de Nuremberg. Es decir, tiene hitos de dónde proviene. ¿Y quiénes lo solventan esto? Pues muchas organizaciones utilizan y solventan. Solventan significa que amparan el consentimiento informado, ¿no? Desde las guías terapéuticas, las pautas para unas buenas prácticas clínicas, la Global Bioethic Network, la Sociedad Internacional de Bioética, el Consejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas, el Comité Internacional de Bioética, etcétera, etcétera. Muchas instituciones amparan, avalan el consentimiento informado, que no es un documento tácito único, sino que puede ser elaborado según para lo que se quiera usar. Desde el punto de vista filosófico está sustentado también. No solamente ayuda a tranquilizar un documento burocrático, tranquilizar al sistema, sino que reforzaría la confianza del paciente con su médico y el paciente comprendería quizás mejor su enfermedad cuando es ilustrado sobre el propósito de su tratamiento. Experimentos perversos que a lo largo de la historia se han desarrollado en Inglaterra, en Alemania, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, debo decir, sino todavía es posible que hayan estos experimentos, estas investigaciones, y sigue habiendo en animales, por ejemplo, pero ya hay códigos de protección, de bioprotección ética en estudios con animales y también en universidades donde se estudia o se practican las cirugías en perros, por ejemplo, y solo resumiendo esto que no es el tema, pero tiene que ver con la protección de la vida, es que propenden que si se va a investigar con animales sean los mínimos, aliviar el dolor a lo máximo y que no sea un número exagerado de de animales los que participen en cada proceso. No necesitan 40 ratones para evaluar un solo fenómeno, una sola situación. Y aliviar el dolor y, si es posible, preservarle la vida y preservarle del sufrimiento físico, ¿no? ¿Qué partes tiene el documento informado, el consentimiento informado? Como decía, tiene una parte donde están registrados los nombres. Esto es muy importante. El nombre de la institución que se hace responsable, nombre del médico, el encargado, es decir, el investigador principal. El objeto de la intervención debe ser muy tácito, muy claro. Cuando dice claro, debe el paciente comprenderlo y no solamente comprenderlo por lo que lee, sino explicárselo. ¿Quiénes van a participar y qué riesgos posibles tiene la cirugía, el tratamiento o la investigación? La minuciosidad de este concepto es sumamente importante porque cuando es evaluado esto por terceros, cualquier cuestionamiento descalifica todo el proceso. Entonces hay un acuerdo y una asunción de responsabilidad. Es decir, yo me hago responsable de esto, dice el investigador principal, el médico tratante, soy responsable de esto y he advertido los inconvenientes que pueden sucederse, que están al margen de cualquier intervención mía, pero pongo todo mi empeño en procurar de que no haya efectos adversos. Y si los hubiera, los puedo conocer, están descritos y los describe, efecto adverso 1, efecto adverso 2, etcétera. La no maleficencia, por último, para terminar, no es reciente, es la historia de la medicina. Si tu acto médico dañara o hiciera que pierdas un ojo el paciente, entonces tú pagarás con un ojo.
o de repente con 2. Si tu mano en lugar de curar destruye y lesiona inevitablemente a un paciente, tú perderás tus manos también o perderás tu vida. Algo así es el código de Hammurabi, me parece, que habla de la iatros, que es el daño infligido por la pretensión de curar, la iatrogenia, ¿no? La iatrogenia. Hipócrates lo describe ya 500 años antes de la era cristiana, y eso no se ha movido y es parte de nuestro juramento. Primum non nocere. Lo primero es no dañar. Y esto no crean que es tan obvio. A veces el inconsciente, no se olviden, desde mi perspectiva de entender las cosas, el inconsciente es el que no te permite ver ciertas realidades, te escotomiza por el afán de cumplir. Eso ante la exigencia, si eres residente del R2 o del R3, que te exige que cumplas, romper la norma y fingir un cumplimiento que no se ha podido hacer, ocultar la verdad, solo para no caer en desgracia frente a tus residentes o a tu médico asistente, e inventarte un resultado, aunque sabes que ese resultado no es cierto. En eso hace más daño no al paciente de repente, que dará igual de repente decir sí, ya está el hemograma cuando no lo está, pero el daño más importante, creo yo, no es tanto en la mayoría de veces, menos mal al paciente, sino al mismo ocultador, que con el temor de no caer en desgracia frente a sus observadores, cae en desgracia consigo mismo. Cuando te acostumbras a mentir, ya fuiste, porque ya no sabes si lo que dices es verdad o mentira, y hasta te puedes creer tus propias mentiras o dudar de tus propias verdades. Creo que no podría haber algo más trágico que eso. Bueno, creo que no hay conclusiones, solamente que hablar del hábitus en medicina, que es algo que no he mencionado, que no sería una conclusión, sino un aporte final. El hábitus es el modo, la conducta, la actitud que se genera inconscientemente en un grupo humano. Cuando tú vas a emergencia, como el doctor Raúl Cuadros, mi ex residente de psiquiatría de niños y adolescentes, estudió esto, hizo su tesis al respecto en antropología, el hábitus médico en emergencia, en donde ves el comportamiento del médico interno, del médico residente, del médico asistente, del jefe de servicio, del jefe de la emergencia, del jefe del hospital, igualmente las enfermeras, de las doctoras, los doctores y también los pacientes. ¿Cómo es la actitud? A veces muy sumisa, a veces muy de respeto, a veces ya sabes quién tiene el lugar privilegiado, quién está en una posición de de obedecer, muy subordinada, y quién está en una actitud directriz, en una hegemonía. Todas estas roles que se ven son inconscientes. A eso se llama el hábitus. Y cuando uno entra a una habitación, ya inmediatamente sabe quién es el que tiene más poder, más autoridad. Y nadie se ha puesto de acuerdo a ello. Simplemente es un inconsciente colectivo, o es algo que es tácito y que surge espontáneamente bajo algunos criterios culturales que no siempre son reales, no siempre obedecen a cierta realidad, pero que se dan. Eso se puede investigar y observar, y es sumamente interesante en el comportamiento ético de las personas. Y nada más eso, tenemos aquí una bibliografía, y bueno, despedirme nomás de ustedes, y nos veremos en otra clase que tengo con ustedes. Tengo ahí una bibliografía que compartir, y bueno, muchas gracias por su escucha, haber estado presentes en esta clase. Ahí tenemos el Hospital Guillermo Almenara, que es donde yo nací. Nací en el sentido médico porque ahí me formé o me deformé, no sé,
y sigo allí después de 32 años de servicio, desde mi residencia en psiquiatría de niños y adolescentes, y es donde me quedé hasta el día de hoy en el servicio de psiquiatría de niños. Y bueno, eso es todo. Yo les agradezco su